Bueno, buenos días. En el día de hoy, como explicó el doctor, el título de la presentación es el tratamiento farmacológico del infarto cerebral agudo, pero no podemos implementar un adecuado tratamiento farmacológico si no tenemos algunos conceptos de base imagenológicos que el doctor Fabio nos abundará más profundo en este tema y clínicos. Entonces, trombolisis en la fase aguda, sí o no, criterios de inclusión, criterios de exclusión, cuándo sugerir tratamiento endovascular y el tratamiento intrahospitalario. El infarto cerebral está definido por la Organización Mundial de la Salud desde el 2013 como un síndrome clínico caracterizado por el rápido desarrollo de signos y síntomas que corresponden a una afección neurológica focal y a veces puede ser global, que permanece por más de 24 horas y que en ocasiones puede dar al traste con la vida de otra causa no más aparente que la de origen vascular. Según la Organización Mundial de la Salud, cuando emitió este postulado, el EBC era la primera causa de discapacidad y la segunda causa de mortalidad a nivel mundial. Los países de ingresos medios y bajos son los más afectados, es decir, el nuestro. Y la mortalidad en América Latina es de 2 a 4 veces superior que en Estados Unidos y Canadá. Epidemiológicamente, esta es la distribución mundial del evento cerebrovascular. Está distribuida por índice intercuartilar y los datos que están en blanco, incluido nuestro país, no tienen ningún reporte de datos de cómo está la enfermedad cerebrovascular. Anualmente, ya que tenemos las estadísticas de países ya más avanzados, en Estados Unidos se registra un total de 795,000 casos de evento cerebrovascular cada año y de estos 610,000 son infartos nuevos. De estos, 88% son isquémicos y 8 a 12% de estos pacientes van a fallecer en los primeros 30 días. Lo importante aquí es que cada 40 segundos en este país una persona padeció un infarto cerebral. Entonces, ¿cuáles son los factores que cambian la incidencia del infarto cerebral en las diferentes naciones? El factor principal es el factor socioeconómico. Este es un registro y los datos más oscuros son las concentraciones de mayor pobreza en las provincias de nuestro país, porque si se fijan, los factores socioeconómicos inciden directamente en el estilo de vida, en los factores dietéticos y en la educación, y esto es parte del reconocimiento de los síntomas de un infarto cerebral. Los subtipos de infarto cerebral, según la clasificación Toast, son de gran vaso, de pequeño vaso, existen infartos criptogénicos, infartos en los que se reconoce una fuerte cardioembólica e infartos de causas inusuales. Dentro de su mayor porción se encuentran los de gran vaso y miren qué importancia tienen los tipo ESUS, que son los infartos de fuente embólica no determinada que se registran en el grupo de los infartos criptogénicos, en los que por más que se realice un cribaje nunca se va a diagnosticar la causa del infarto, con un 25% en todos los casos. Y los mecanismos de evento cerebrovascular agudo son el mecanismo trombótico, el mecanismo embólico y los mecanismos hemodinámicos. ¿Cuáles son los principios básicos que debemos manejar clínicamente para entender el concepto y poder aplicarlo a la clínica y poder aplicarlo a la imagen para poder entonces tomar la decisión de realizar la trombolisis? Bueno, fisiológicamente el cerebro maneja una cantidad de 50 a 55 mililitros por 100 gramos de tejido por minuto, con un rango metabólico de oxígeno de 665 miliosmol por 100 gramos por minuto. El fallo eléctrico va a existir cuando este flujo disminuye a 18 miligramos por 100 gramos y el fallo de membrana cuando está en 8 mililitros. Entonces, la zona entre 18 y 8 sería la zona de perfusión mínima o la zona de penumbra isquémica, que sería entonces la zona rescatable tras la zona de objetivo de rescate en la fase aguda del tratamiento. Entonces, en este gráfico podemos ver todas las tasas metabólicas de oxígeno normal y disminuidas y los cambios fisiológicos y fisiopatológicos que van ocurriendo en cada umbral.
Como ven, en donde está en 50 es el cerebro normal, que corresponde a las zonas de perfusión normal. Cuando está en 30, por la disminución del aporte de oxígeno, aunque no hay cambios eléctricos tan agudos ni estructurales, ya está iniciando la acidosis láctica por disminución del aporte de oxígeno. Y esta zona es conocida como la zona de oligoemia y es la zona que está periférica a la zona del infarto, pero no tan cerca como la zona de penumbra. En la zona de penumbra, entonces, el flujo está a 20, otros libros dicen 18. Entonces aquí sí ya hay fallo eléctrico y ya hay la funcionabilidad de la neurona está un poquito afectada, pero todavía es un tejido rescatable. Esta zona entonces sería la zona que está en el límite de la zona de oligoemia y la zona del infarto, que es esta, correspondiente a esta región más o menos, que aquí está la zona de penumbra. Y bueno, el core del infarto, donde ya el flujo está a menos de 10 y existen cambios estructurales, sería ya la porción más oscura que vemos aquí, donde el flujo ya está totalmente disminuido. Entonces, existe un mecanismo de tolerancia a la isquemia, independiente de la localización del coágulo en cada paciente, por lo que no vamos a ver los mismos cambios en el mismo tiempo en las imágenes en cada persona, que se relaciona directamente con la circulación colateral y esto es correspondiente a la anatomía individual de cada persona. Fisiopatológicamente, lo que va a ocurrir cuando existe penumbra isquémica es que va a haber un fallo energético y este fallo va a producir liberación de los receptores de glutatión. También va a producir despolarización. Intracelular va a haber mayor acúmulo de iones como calcio, sodio y cloro y va a haber salida de potasio. Ese potasio que está afuera entonces va a reaccionar al glutatión y va a producir despolarización perinfarto. Y esas van a ser como unas constantes olas de despolarización. En la parte dentro de la célula va a comenzar a entrar agua y va a iniciar a producirse el edema. El calcio, que es el mensajero intracelular universal, va a conducir a inducción enzimática por diversas enzimas, metaloproteinasas, entre otras, que van a conducir a degradación de la membrana por lipólisis y a liberación de radicales libres. Esta liberación de radicales libres va a conducir a daño mitocondrial y a daño en el DNA, induciendo ambos a muerte por apoptosis, inducido por caspasa mayormente, y va a inducir a liberación de mediadores inflamatorios que van a salir a reclutar otras células y hacer infiltración leucocitaria. Todo esto en un inicio es dado principalmente por la excitotoxicidad y en las primeras horas entonces ocurre la despolarización perinfartos. Pero hasta los días, desde horas a días, persiste la inflamación y la apoptosis, lo que quiere decir que si se deja evolucionar el infarto, incluso horas después y días después van a estar muriendo células y produciéndose mayor edema. Como todos sabemos, el pico máximo del edema es después de las 24 horas del infarto. Entonces, el manejo del evento cerebrovascular está dividido en varias fases y hoy nos compete el manejo de la fase aguda. En el manejo de la fase aguda es importante mencionar la atención prehospitalaria y la atención hospitalaria. Una depende de la otra. En la atención prehospitalaria se hace diagnóstico, manejo y el traslado oportuno del paciente. Mientras más tardemos en diagnosticar al paciente, sus familiares, los sistemas de ambulancia, las personas que están tratando al paciente, los médicos de urgencia, más tarde va a ser la atención hospitalaria y más amplio va a ser el tiempo puerta-aguja, disminuyendo la probabilidad de que ese paciente entonces tenga chance de terapia de reperfusión. Entonces, en los países desarrollados han realizado grandes campañas para informar a la comunidad de los síntomas de alerta del infarto y yo creo que esta es la más conocida, que es la FAST. Nosotros también tenemos, hay varias en español, pero lo importante de esto es que la guía dice que los funcionarios de salud pública deben hacer grandes campañas y grandes actividades que involucren a la población para que reconozcan los síntomas del ataque cerebral. Entonces, de esta forma, el tiempo puerta-aguja, que es desde que nosotros recibimos el paciente hasta que le aplicamos el trombolítico, está en meta de que pueda disminuir de 60 minutos, que es lo que actualmente se está consiguiendo en los países en que este sistema está bien desarrollado.
Entonces, el paso es el siguiente. Si el paciente ya lo tenemos captado, llegó a urgencias, realizar una imagen, aplicar RTPA. Antes de realizar la imagen, ya sabemos si este paciente va a ser candidato para terapia endovascular. Realizar entonces las imágenes multimodales y si el paciente requiere que sea intervenido por terapia endovascular, entonces continuar el protocolo. Pero la forma de hacerlo efectiva, ¿cuál es? Entonces todos nos hacemos estas preguntas. ¿Cómo podemos mejorar esto en cada uno de nuestros centros y poder captar la mayor cantidad de pacientes y que tengan la oportunidad o el chance de que puedan tener una trombolisis aguda o manejo agudo del infarto? Entonces, lo primero que se recomienda en la guía son las unidades de ictus. Y la pregunta es, ¿son eficaces las unidades de ictus en el manejo del EBC agudo? Pues los reportes nos dicen que existe reducción de la mortalidad temprana, que existe mayor supervivencia a largo plazo, que mejora el estado funcional al alta, que se reduce la estancia medio hospitalaria. Estos números han duplicado, el número de pacientes tratados a trombolisis desde 26 a 41.3%, disminuyendo el tiempo puerta-aguja. Y según el estudio INSTIC, demostró un incremento de la tasa del uso de RTPA en todos los pacientes que estaba en 1 a 2.62, es decir, muchos más pacientes fueron trombolizados con las unidades de ictus. ¿Qué requiere una unidad de ictus? Entonces, básicamente requiere que existan protocolos escritos y estandarizados en cada centro para saber cómo va a ser el manejo de cada paciente que llegue a cada institución. Esto va a variar de acuerdo a la infraestructura de cada centro. Necesita también disponibilidad de tomografía por lo menos todo el día, las 24 horas. Necesita vigilancia por neurosonografía, vigilancia de monitoreo, los parámetros vitales y un equipo entrenado que sepa trabajar entonces con estos casos, que no necesita ser exactamente vascular. Todo tipo de neurólogos, internistas, enfermeras, todos tienen la capacidad de poder manejar la parte de si tienen un buen entrenamiento del paciente agudo. Tener siempre pendiente los imitadores de stroke y tenerlos pensados a la hora de tomar la conducta de trombolizar un paciente, que son varios, pero hacer mucho énfasis con la hipoglicemia. Y el fármaco utilizado para realizar la trombolisis es el RTPA o alteplase. Está en estudio desde el año 1995. El primer estudio que demostró que sí fue beneficioso fue el NINS, con una ventana terapéutica de 3 horas y con una dosis de 0.9 miligramos por kilogramo en 90 minutos. El ECAS-3 fue un estudio que se realizó en el 2009 y nos dio la oportunidad de abrir la ventana terapéutica, que era 3 horas a 4.5 horas. Y esto fue entonces muy importante porque comenzó a beneficiar la mayor cantidad de pacientes. No obstante, la ventana terapéutica del GOL, la 1A que dice la guía, es la de 3 horas. Porque el número necesario a tratar, que es 100 pacientes, en 3 horas, se produce cambios hacia la mejoría en 31 pacientes. Y con la ventana terapéutica de mayor tiempo, de 3 a 0.45 horas, produce pues la mitad de los pacientes que se producen en las 3 horas, pero está aprobado y es lo que hay que hacer. Entonces, ¿cómo vamos a seleccionar los pacientes? El tiempo. El tiempo es la principal herramienta que nosotros tenemos para iniciar nuestro trabajo. Si el paciente tiene menos de 4.5 horas, nosotros sabemos que el paciente va a ser candidato para trombolisis. En menos de 20 minutos hacerle su tomografía, en menos de 60 minutos tratar de aplicarle el trombolítico y de inmediato identificamos si tiene unos criterios para ir a terapia endovascular, que es desde las 6 horas. Entonces, luego que vemos que nuestro paciente está en tiempo terapéutico, realizamos la evaluación del NIH, que es la escala de stroke, en donde vamos a evaluar 11 parámetros y los vamos a puntuar de acuerdo a al rango de discapacidad para realizar cada actividad que tenga el paciente. Entonces, después que realizamos el NIH, vamos a graduar la severidad del stroke. Un stroke con un NIH menor de 4 es un evento leve, de 5 a 10 leve a moderado, de 11 a 20 de moderado a grave y mayor de 20 es muy grave. Entonces, el NIH nos va a decir de inmediato si el paciente va a ser
beneficioso de reperfundirse o si va a tener gran riesgo de sangrado. Entonces, posterior a esto, vamos a realizar los estudios de imágenes porque, claro, recibimos nuestro paciente con la clínica, decimos, sí, es típico de que tiene un infarto en tal territorio cerebral. Pero, o sea, ¿qué estudio le voy a ofrecer al paciente de acuerdo a la disponibilidad de mi centro? Entonces, todas las guías dicen que se puede trombolizar con una tomografía simple y que el uso de tomografías multimodales no debe retrasar la trombolisis. Es decir, que glucosa, tomografía simple y tomar la decisión. Ahora, si usted le quiere ofrecer otras cosas a su paciente, otros beneficios aparte de eso y que su centro se lo permita, entonces vamos a aplicar las siguientes técnicas. La no contrastada, lo máximo que nos ofrece también, aparte de los datos tempranos, es que nos excluye el sangrado. La angiotac nos da la localización exacta del trombo y si es una oclusión proximal, nos va a decir de inmediato que ese paciente va a requerir terapia endovascular. La perfutac es uno de los conceptos como más interesantes y chéveres que tenemos porque nos va a decir exactamente cuál es la zona de penumbra. Es decir, el tejido infartado ya lo tenemos, se perdió, pero ¿qué tanta penumbra tengo para poder hacer algo por este paciente? Esté o no en ventana, entonces la perfusión, como el evento cerebrovascular es algo dinámico, nos va a ofrecer los resultados. Y bueno, estas son las técnicas de imagen multimodal que no deben ser más de 5 o 6 minutos. Entonces, este es el ASPEX, es una escala que se ha utilizado para graduar qué tanto territorio de la arteria cerebral media, como son la mayoría de los eventos cerebrovasculares de esta localización, está siendo afectado. Si se ve rápido el infarto, entonces entendemos que el paciente tiene muy pobre colateralidad o que tiene una oclusión proximal. Entonces, anterior a la escala de ASPEX, lo que se hacía era ver juiciosamente la tomografía y pensábamos, bueno, pues tiene más de 1/3 de la arteria cerebral media o no lo tiene o parece, y eran como datos muy subjetivos. Entonces, con esta escala o esta técnica, se dividieron ciertas regiones anatómicas y valoramos en ellas qué tanta hipointensidad tienen o qué tanto edema, que se ve con borramiento o hipoatenuación. Y se divide de la siguiente forma. Esta es la región anterior, esta es la región posterior. Buscamos de excelencia un corte en donde se vean los tálamos y los núcleos de la base. Entonces, cada uno vale 1 punto y tiene 10 puntos. De los núcleos tenemos, bueno, lenticular, la cápsula interna, que va a ser igual para el brazo posterior o para el brazo anterior, la cabeza del caudado, y tenemos 3 regiones de la arteria cerebral media, también se toma en cuenta la ínsula, y de la arteria cerebral media tenemos una porción anterior, una medial y una posterior. Y en un corte más superficial, las mismas representaciones de la arteria cerebral media, una anterior, una más medial y una posterior. Entonces, por cada cambio que nosotros observemos en uno de estos territorios, de los 10 puntos le vamos a restar 1 al paciente. Y si el paciente tiene 3 puntos positivos o 7 o menor, es un paciente que se correlaciona con que tiene afectación de más de 1/3 del territorio de la arteria cerebral media y que tiene alto riesgo de sangrado. Entonces, por ejemplo, aquí vemos hipodensidad en el territorio de la ínsula. Aquí, si comparan este caudado con este, vemos que está más hipodenso. Aquí el lenticular también. Aquí se ven como menos definidos los surcos a nivel de M2 superficial comparado con el otro lado. Y este signo, que es un signo que siempre nos ha llamado la atención, el signo de la arteria cerebral media hiperdensa, que puede dar falsos positivos en muchos pacientes, incluso porque tengan una gran concentración de hemoglobina. Lo que va a producir su amputación es que exista un trombo en la región y si nosotros lo tomamos en cuenta para que no nos dé, la mayoría de las veces que es negativo es bilateral. Entonces, los conceptos de perfusión que debemos comprender son el tiempo de tránsito medio, el volumen sanguíneo cerebral y el flujo sanguíneo cerebral. Y para que nos quede
pendiente, en la zona de penumbra va a existir un tiempo de tránsito medio prolongado con un volumen sanguíneo cerebral disminuido, preservado. Y en el core del infarto, entonces el tiempo de tránsito medio va a estar prolongado y el volumen sanguíneo entonces va a estar disminuido. Entonces, este es el ejemplo clásico. Esta es una tomografía de base de un paciente X, en donde se ve una hipodensidad ahí en la región de la ínsula, le daríamos como un aspect de 1. Cuando realizamos las imágenes de perfusión, vemos el flujo sanguíneo cerebral, está un poquito más oscuro, entonces está ligeramente disminuido, podríamos decir, pero el volumen sanguíneo cerebral en esta zona, que está oscura totalmente, está totalmente disminuido. Con los tiempos de tránsito medio, miren hacia arriba los colores más brillantes, aumentados. Entonces, el mismatch de esta zona o la discordancia con esta zona es lo que nos va a dar la zona de penumbra, que sería entonces el core del infarto, esta porción que está aquí, que ya la vimos aquí, con la zona de penumbra, es decir, que ese es un paciente totalmente rescatable. En la angioTAC tenía amputación de la arteria cerebral media en M1 y postrombolisis. La secuela fue un ligero infarto y no un infarto total del territorio M1 como podría haber sucedido con ese paciente. Y así hay otros ejemplos, pero ese es el concepto básico. También hay un mismatch por resonancia. Ustedes saben que las imágenes en difusión se ven por lo menos en las primeras 3 horas y en FLAIR en las primeras 6 horas. Entonces, si vemos la difusión encendida con un FLAIR apagado, entonces consideramos que sí hay mismatch, a diferencia de este lado, que donde mismo vemos la hiperintensidad está en FLAIR, entonces no hay ningún mismatch. Entonces ya aclaramos que lo principal que se le va a ofrecer al paciente es una tomografía no contrastada. Entonces, ¿cuáles son los criterios de inclusión para la trombolisis? Diagnóstico clínico del ictus isquémico que produzca un déficit neurológico medible, un tiempo de inicio de ictus menor a 4.5 horas, la edad mayor de 18 años y solamente debemos realizar una glicemia y saber en cuánto está la tensión arterial para entonces iniciar el manejo, sabiendo las contraindicaciones. Entonces, la terapia de reperfusión aguda, hablamos del RTPA, que degrada el plasminógeno a plasmina y se queda anclado a la fibrina. El algoritmo es este: si tenemos un paciente con un ictus menor de 4.30 horas, le realizamos una tomografía y ideal sería una tomografía no contrastada, si no tenemos el chance de hacerla multimodal. Si tiene un perfil maligno y el infarto está totalmente instaurado en la imagen, entonces no administramos trombolisis. Si no hay una oclusión proximal, si es un infarto entonces menor, entonces no trombolizamos. Si es un NIH de 1 a 4, no es tan prudente entonces aplicar el tratamiento. Pero si existe una oclusión proximal, pasamos a RTPA si tiene menos de 4.30 horas y aplicamos el tratamiento endovascular. Si el ictus es menor de 4.30 horas y tenemos este número de 14, actualmente lo vamos a cambiar por 10, en ambos casos se va a realizar una tomografía simple o multimodal, como usted la pueda realizar en su centro, de preferencia multimodal, porque ya a partir de 10, realmente es a partir de 6, hay que darle el chance al paciente, pero cuando sea 10 es muy predictivo que va a ser una oclusión proximal. Entonces, le iniciamos el RTPA al paciente, ya no esperamos 40 minutos. Si se puede realizar la TAC multimodal, la realizamos desde el inicio. Y en esa entonces tomografía que realicemos, si vemos la oclusión proximal, entonces el paciente va a pasar a terapia endovascular. Si no tiene entonces oclusión proximal, se termina de pasar la infusión de RTPA. Y esta ventana terapéutica la tenemos después de esos estudios, que ya ustedes los conocen. El Down, en el cual incluyó en sus grupos scores para criterio de inclusión con un NIH de 10 en 2 de sus subgrupos. Entonces, si el infarto tiene más de 4.5 horas o del despertar, y con este tema del despertar podríamos dejarlo aparte por el momento, porque podríamos pasar mucho tiempo sobre los nuevos criterios de EBC del despertar, que en algunas instituciones sí están teniendo trombolisis y están teniendo buenos resultados, pero la guía actualmente no lo recomienda totalmente. Pero si este paciente tiene mismatch
cuando despierta y está en este periodo más de 4.5 a 24, si es el perfil maligno, entonces no se tromboliza, pero si es una oclusión proximal, entonces pasaría a terapia endovascular. Y esos son los estudios que lo avalan, que son el Down, que fue hasta 24 horas, y el Diffuse, que fue hasta 16 horas. Y estos son los criterios de que no es muy beneficioso trombolizar a un paciente al despertar con un nivel de evidencia, con un criterio 3 y un nivel B. Entonces, ¿qué nos dice la guía sobre la trombolisis con respecto a todos los niveles de evidencia? En la recomendación 1, nivel A, se van a trombolizar todos los pacientes que tengan menos de 3 horas. Ese es el paciente perfecto, ideal para lograr una buena reperfusión. La edad va a ser mayor de 18 años sin límite superior. Y el NIH se recomienda que sea menor de 25 y sin involucro de la arteria cerebral media. 1/3 más de la arteria cerebral media. La presión arterial debe estar estable, menor de 185-110, y se puede iniciar con una glucosa a partir de 50 miligramos sobre decilitro. Este criterio de 3 a 4.5 horas está con una recomendación 2AB. Se debe hacer, es lo más recomendable, pero no es lo más perfecto, no es el candidato que vamos a estar casi seguros de que se va a reperfundir. El NIH mayor de 25 continúa siendo incierto en esta ventana y sí incluye a los pacientes mayores de 80 años, pero con un ligero menor nivel de evidencia. Los pacientes que llegaron a urgencias, si tenían la glucosa menos de 50 o mayor de 400, si es estabilizada y tratada, se puede reperfundir. Los pacientes que están consumiendo warfarina y tienen un INR menor de 1.7 o un TP menor de 15 segundos también se pueden reperfundir. Estos son otros criterios para que los tengan en cuenta, que están en las guías. Hablan de cuando existe un aneurisma intracraneal asociado, un infarto, si existe disección. Y en el embarazo, que lo quise resaltar, si es moderado o severo, se debe sopesar, valorarlo, si el beneficio de trombolizar es mayor que el riesgo de hemorragia uterina. Y en el puerperio no es seguro antes de los 14 días. En los pacientes con anemia de células falciformes también puede ser beneficioso. Y este caso siempre me ha llamado la atención, que es en los stroke mimics, si no estamos tan seguros y hemos hecho todo lo posible por diagnosticarlo, dado que el riesgo de hemorragia es bajo, entonces en una última instancia sí vale la pena trombolizar. Entonces, contraindicaciones: tiempo mayor de 4.5 horas, una tomografía en donde exista hemorragia, un evento previo, cirugías, hemorragias digestivas o del sistema genitourinario en los últimos 21 días, pacientes que han recibido heparina, inhibidores del factor 10A o de la glicoproteína 2B3A, entre otras. Entonces, trombolizamos nuestro paciente, iniciamos nuestro caso, aplicamos 10% de la trombolisis en bolus y el resto en 1 hora. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a tomar la tensión arterial por los parámetros recomendados cada 15 minutos durante el procedimiento, cada 15 minutos durante las primeras 2 horas, cada 30 minutos las siguientes 6 y 1 hora hasta las siguientes 24 horas. El NIH también tiene recomendaciones de tiempo, como observan aquí, para que sea monitorizado las primeras 24 horas. El paciente debe ser admitido a una unidad de stroke o de cuidados intensivos. Si el paciente tiene cefalea severa, hipertensión, náuseas, se debe obtener de inmediato una tomografía y si el paciente tiene trastornos de la hipertensión agudos después de la administración del RTPA, ser más frecuentes monitorizando. Y hay que retrasar la administración de sondas nasogástricas, catéteres y otros dispositivos que puedan producir infección en el paciente. Entonces, tomar en cuenta cualquier sangrado, deterioro neurológico, aumento de la presión intraarterial y reacciones alérgicas. Entonces, el curso del paciente post-trombolisis va a ser o que mejore, o que empeore, o que requiera trombectomía, o que tenga complicaciones hemorrágicas. Las complicaciones básicas del uso de trombolíticos son el angioedema y el sangrado, y la guía nos ofrece todos los parámetros para manejar el angioedema, y es muy bueno que todo esté estandarizado y tenerlo disponible.
Estas son las escalas que miden el pronóstico del paciente para conversión a sangrado después de administrar RTPA en un infarto. Esta es la escala Dragon y dice que un paciente que tenga 8, 9 o 10 tiene de 70 a 100% de proporción de pobre outcome o pobre pronóstico después de la trombolisis. En el NINS, que fue a 3 horas, de 311 pacientes que se trombolizaron, 10.6% hicieron hemorragias y los criterios que se asocian a sangrado son aumento del tiempo puerta aguja, la severidad del stroke, la edad avanzada, hay marcadores bioquímicos y radiológicos también. Esta es la clasificación del hematoma o de las hemorragias post-stroke. Esos son los ejemplos de acuerdo al grado de hematoma y este es el tratamiento: descontinuar la infusión de alteplasa, realizar una tomografía de inmediato y tener crioprecipitados y otros medicamentos disponibles como antídoto de la hemorragia y interconsultas a hematología y neurocirugía. Los criterios de terapia endovascular ya los van a comentar más adelante y bueno, ya en dado caso que el paciente no sea trombolizado, todos sabemos cuáles son los parámetros básicos de monitorizar este grupo de pacientes y tener pendiente las complicaciones de la estancia intrahospitalaria, tener pendiente las complicaciones de la inmovilidad, las infecciones, el dolor, los pacientes que tienen alto riesgo de disfagia y, bueno, estar al tanto y tratar de prevenirlos. En conclusión, las guías actuales nos permiten considerar a más pacientes como individuos candidatos a terapia de reperfusión de trombolíticos, deja a consideración del médico si el beneficio parece justificar la decisión de la trombolisis, permite en algunos casos el uso de tecneteplase y da una guía de manejo de complicaciones. Los factores predisponentes de mejor resultado es que se realice el tiempo puerta aguja en 90 minutos o menos, que la TAC previa sea normal, según el ASPEX, que tenga moderada severidad, que no tenga historia de diabetes y que la glicemia y la presión arterial estén normal pre-tratamiento. Recomendaciones finales es que los protocolos de atención del infarto cerebral agudo deben tomar en cuenta las conclusiones de literatura actual y los datos de localización del trombo, la zona de la penumbra y la colateralidad en cada paciente candidato a terapia trombolítica y que los criterios de selección para tratamiento endovascular del infarto cerebral deben estar presentes en todos los pacientes que sean incluso candidatos a tratamiento trombolítico. Es todo. Muchas gracias, doctora. Excelente su disertación, donde pone en evidencia nuestra realidad nacional. En el Cabral Ibáez estamos haciendo un muestreo de los pacientes que llegan con EBC, de tiempo puerta, tiempo tomografía, candidato o no para esas cosas. Y hasta que no se mejore eso, hasta que no existe una campaña nacional dirigida por el Estado, aquí no tendremos éxito en esos programas. Muchas gracias, doctora, nos has ilustrado, nos has enseñado. Gracias por su disertación.